Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro comentario periodístico. Esta vez vamos a abordar sobre la historia, cómo los escoceses inventaron o reinventaron, construyeron el nuevo mundo o la modernidad. Es un libro publicado por un filósofo, historiador muy brillante, americano, y estoy seguro que hoy día vamos a llevar muchas sorpresas. Quédense todos, quédense todos, todos son bienvenidos. Gracias por su participación y continuamos. Eh, el libro fue publicado en año 1999. El título original pues, está en inglés, pero hoy vamos a traducir. Su título sería traducido ya cómo los escoceses inventaron el nuevo moderno o el mundo moderno, la verdadera historia de cómo la nación más pobre de Europa occidental creó nuestro mundo y todo lo que hay en él. Así es. eh, este libro es muy brillante, ya que aborda cómo una nación más pobre de Europa podía tener tanta influencia en el nuevo mundo o nuestro mundo, que es Hispanoamérica o todo lo que es América. Entonces, ¿quién es el autor? Siempre aquí vamos a compartir un autor que estamos hablando, es un historiador llamado Arthur Herman, ¿no? Arthur Herman eh, es mm, un historiador muy popular estadounidense, así es miembro del Instituto Hudson, y aquí nos menciona también el padre de Herman Arthur, un estudioso del sánscrito, fue profesor de filosofía en la Universidad de Wisconsin-Stevens. Herman obtuvo su licenciatura en la Universidad de Minnesota y su maestría y doctorado en historia en la Universidad Johns Hopkins. Pasó un semestre en el extranjero en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y su tesis doctoral armó de 1984 se centró en el pensamiento político de los hugonotes franceses de principios del siglo XVII. A finales de la década de 1980 y principios de 1990, Herman impartió clases de Sewanee, la Universidad del Sur, la Universidad de Georgetown y la Universidad Católica de América. Fue fundador y coordinador del programa de Patrimonio Occidental en el ciclo de conferencias campos en el Smithsonian, el centro de estudio. Su libro de 2001 sobre la ilustración escocesa, cómo los escoceses inventaron el mundo moderno, fue un gran éxito de ventas en el New York Times. Claro, es un medio de comunicación escrita. Sin embargo, también publica otros libros. Aquí podemos mencionarlo. Otro libro, por ejemplo, en 2008, una obra llamado Gandhi y Churchill, la rivalidad épica que destruyó un imperio y forjó nuestra era. También es finalista del Premio Pulitzer de 2009 para no ficción general. El Premio Pulitzer es dado a los escritores brillantes en campo del periodismo, historia. En 1987, Herman se casó con Bert Marla
Watson. Vive actualmente en Washington, estaba joven el hombre, nació en 1956, actualmente pues se dedica a la filosofía, profesor de filosofía, pero se especializó sobre el tema de Escocia, cómo los escoceses inventaron el mundo moderno. Así es. Tiene también otro libro muy brillante, Joseph McCarthy, reexaminando la vida y el legado del senador más odiado de Estados Unidos. Habrá momento para compartir este libro. La idea de la decadencia en la historia occidental. Ha publicado también otro libro. Y lo más curioso, en un libro que publicó, que vamos a también abordar en un momento, es La caverna y la luz. Platón contra Aristóteles y la lucha por el alma de la civilización occidental. Un libro muy brillante, principalmente de filosofía y historia. Y otro librito últimamente publicado en el año 2021, hace poco, El corazón vikingo, cómo los escandinavos conquistaron el mundo. Así es. Todos estos libros, así que si hay tiempo, vamos a compartir. Hay mucho por hacer ahora, mucho por trabajar, leer, etcétera, etcétera. Hoy comenzamos con su libro llamado Cómo los escoceses inventaron el mundo moderno, la verdadera historia de cómo la nación más pobre de Escocia o cómo la nación más pobre de Europa occidental creó nuestro mundo y todo lo que hay en él. En todo el mundo hemos adoptado, principalmente en América. Por ejemplo, un ejemplo. Eh, el tema del campo del derecho. Campo del derecho. Andrés Bello, ¿quién era, por ejemplo? Andrés Bello. Eh, Toda su planificación, arquitectura en el campo del derecho, todo lo que él armaba, construyó, tiene una gran influencia escocesa. ¿Qué pasó en nuestro pueblo, con este pequeño nación, pobre a la vez? Tengo otros, por ejemplo, tengo algunos escritos sobre Escocia. Hay un libro pequeño que tenemos que buscarlo en otro momento, vamos a compartir. Claro, son como comunidades campesinas, caseríos. Así nació Escocia. Muchos de ustedes conocen una película que se grabó llamado El corazón valiente. Conocen esa historia en forma de película. Pero hoy vamos a adentrarnos cómo se forjó. Bueno, el libro está en inglés. Vamos a traducir, vamos a esforzarnos en traducir. No, yo no tengo inglés avanzado, pero con la ayuda de la tecnología ahora se puede traducir, ¿no? Dice, comienza de esta manera es el libro. Hoy vamos a compartir esta parte de la historia. Así es. Comienza de esta manera. De la siguiente manera. Todo lo que estamos desarrollando sobre el tema de historia es que tenemos que llegar a una conclusión muy, muy brillante. Así es. Dice, la iglesia de Tron se encuentra en la calle principal de Edimburgo, casi en el punto medio de la Royal Mile, que se eleva hasta el castillo de Edimburgo en un extremo y desciende hasta el palacio de Holyrood en el otro. En 1696 la iglesia de Tron fue en muchos sentidos un monumento a la fuerza y el éxito del presbiterianismo escocés y como lo llaman los propios escoceses, el Kirk.
Este país nació, se forjó, este país, a lo contrario que era Estados Unidos, es principalmente protestante, ¿no? Aquí habla del presbiterianismo, presbiterianismo. Y eso es lo que vamos a tratar de escarbar, porque el presbiterianismo escocés es una adopción del calvinismo, luteranismo, anglicanismo, pero principalmente en Escocia hay un hombre que ha hecho historia y ha influenciado en campo de la intelectualidad y ya nos llevaremos a la sorpresa. 1600, en 1633, en 1633, en Edimburgo, ahora un momentito, en Edimburgo, eh, todo lo que tenemos que, un momentito, aquí la tecnología es un poquito, ya vamos a tratar de. En 1633, el Consejo Municipal de Edimburgo había decidido que necesitaban un nuevo lugar de culto cerca de Tron o escalas públicas, donde los comerciantes y funcionarios establecieron el verdadero peso en la medida de las mercancías vendidas en los mercados de la ciudad. Así es. El- todo lo que tenemos que aprender en esta parte es que cómo se forjó, es un poquito para una pequeña entrada, para tratar de familiarizar. Pero lo que tenemos que aprender aquí en el tema de historia, hoy vamos a abordar, hay un personaje centro de la historia de Escocia, hay un personaje. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de la historia? Así es. Así como la reforma alemana, dice, fue en gran medida obra de un solo individuo. ¿Quién era? Obra de un solo individuo llamado Martín Lutero. Así la reforma escocesa fue el logro de un hombre de voluntad heroica y energía incansable. ¿A quién nos referimos? Nos referimos a John Knox. John Knox, un predicador muy prolífico, brillante, es la persona que va a influenciar en la intelectualidad, en la academia, en la sociedad, en todo lo que tiene que ver en campo del derecho, en la sociología. Es como Martín Lutero en Alemania, que ahí lo tienen, pues Alemania lo deben a Martín Lutero, porque él es la persona que trató de desafiar el mundo del catolicismo, ¿no? El mundo del catolicismo. Y creó pues una nueva religión, o llamado el protestantismo o el luteranismo más concreto. Pero en Escocia era otro reformador llamado John Knox. Así es. ¿Qué pensaba John Knox? Al igual que Lutero, Knox dejó una marca indeleble en su cultura nacional. Sin concesiones, dogmático y motivado, John Knox fue un escritor prolífico y un predicador de un poder verdaderamente aterrador. Cuando John Knox predicaba, pues, no era pues ningún político actual pues superaría en su discurso una oratoria que dominaba un reformador escocés, John Knox. Tiene obras publicadas, también si habría tiempo compartiríamos sus escritos. Y lo dice aquí la historia, ¿no? Un predicador de un poder
verdaderamente aterrador. Así es, en Escocia. Pues así pues comienza la ilustración escocesa. Hay otro autor que, no, los traductores ya lo traducen con ese título. Eh, la obra original está en inglés, la ilustración escocesa. Y la ilustración francesa es otro, la ilustración francesa, escocesa, ilustración alemana. La ilustración alemana es de Martín Lutero, pues, ¿no? Y la ilustración escocesa es de John Knox. La ilustración francesa son varios, ¿no? Son varios autores. Pero principalmente aquí estamos abordando sobre Escocia. ¿Qué dice? ¿Cómo continúa la historia? Eh, todo lo que tenemos que abordar ahora es que historia dice lo siguiente. John Knox, sus primeros años como una marca de fuego protestante se habían pasado en el exilio, el encarcelamiento e incluso la servidumbre penal encadenado a un banco de remo en las galeras del rey. Claro, como todo predicador en sus momentos era perseguido pues en aquellos tiempos. La Iglesia Católica, el Vaticano, el clero no le permitían pues la libertad de culto o libertad de credo, eh, la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, es el que llevaron como una bandera ellos. Con esa mentalidad avanzaron Martín Lutero y entre otros. Aquí los hispanistas me van a criticar por revelar esta historia, porque los hispanistas tratan de satanizar a los luteranos, a los calvinistas, a los John Knox, pero aquí la historia nos va a revelar otra cosa. Estos pensadores no solo eran pues predicadores protestantes, pero también construyeron una ilustración que trató de influenciar al resto de Europa, Asia y América. Y ellos son los que forjaron la historia, son los que propusieron también para el avance de la Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, imagínense, ¿ah? Nueva Inglaterra es Estados Unidos, pues. Estados Unidos no era pues cristiano en sus principios, sus fundadores no eran cristianos, eran pues masones, eran unitaristas, eran deístas. Y anoche abordamos, hay una grabación que ya tengo que publicar, ya lo tengo bien preparado. Así sin editar, vamos a publicar con todos sus errores, vamos a publicarlo. Ahí, a veces nos equivocamos algunos datos, pero tratamos de corregirlo. Pero no lo he editado, así limpio, vamos a publicarlo. Ya está publicado, sino que falta activar unos botones para que sea público. Ayer hemos abordado otro historiador llamado Allen, no me acuerdo su apellido, pero era un historiador muy brillante, Allen Cuelso. Ahí voy a dejar un link también para que ustedes entren al artículo o el artículo que publicó este historiador sobre Estados Unidos en sus comienzos, que no era cristiano ni protestante, nada que ver con protestantismo. Los fundadores como George Washington, como Jefferson, todo aquello, eran deístas, eran unitaristas, eran masones, ¿no? Si Estados Unidos es próspero, es potencia mundial, no es por sus fundadores, es por la gente, su propia gente que se volcó en la búsqueda de Dios de manera espontánea con sus predicadores, algunos semi-analfabetos, muchos de ellos vinieron de universidades, mejores universidades de Inglaterra o de Escocia, etcétera, etcétera.
pero muchos de ellos ya estudiaron por su propia cuenta. Son predicadores que se volcaron por pueblos, por pueblo, por estado, y el protestantismo se masificó, pues el protestantismo se masificó. Lo que no se imaginaron los políticos trataban de frenar al protestantismo, pero no lo lograron, no lo pudieron, porque hubo dos avivamientos más grandes en Estados Unidos. Uno en 1740 y tantos, y uno en 1800 también 60 y tantos, y ya todo este despertar del, del evangelismo es el que hizo una gran nación, Estados Unidos. Es el que forjó. Yo no digo, dice un antropólogo francés, y este historiador también nos menciona, Alain Cuelso, porque el historiador simplemente nos cuenta tal como lo que pasó, pero hay un intérprete muy brillante, ni siquiera es cristiano, el intérprete, el antropólogo, él reconoce eso, pero hay un peligro que en las últimas décadas está que América está perdiendo esa cultura cristiana, lo que en el comienzo habían forjado en las décadas, no, en el siglo pasado, siglo XIX principalmente, siglo XVIII, XIX. Entonces, Escocia era otro país, otra nación pobre, pero tuvo su ilustración propia. Y su ilustración propia era pues, su marco teórico era pues la Biblia. Aquí, John Knox nos va a explicar. John Knox es el que comienza como Martín Lutero en Alemania y como Juan Calvino en Ginebra. Así es. Ahí los hispanistas confunden mucho. Los hispanistas dicen los luteranos, los calvinistas, los puritanos son los que han asesinado a los indígenas en Norteamérica. No, un momentito. Los forjadores de Estados Unidos, los que fundaron Estados Unidos, los que asesinaron, no eran cristianos. Muchos de ellos eran ateos. Esos políticos eran unitaristas, eran masones, eran deístas, eran personas que no querían ver la Biblia. Así es. Allí se equivocan nuestros amigos hispanistas. Entonces, continuamos con esta parte de la historia. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es esta parte del... Literalmente, vamos a compartir, estamos leyendo literalmente. Y ya. Aquí un poquito la tecnología un poquito es muy... No tengo buena internet, pero vamos a tratar de esforzarnos. Como ya habíamos mencionado, sus primeros años como una marca de fuego protestante, John Knox, sus primeros años como una marca de fuego protestante se habían pasado en el exilio, el encarcelamiento e incluso la servidumbre penal, encadenado a un barco de remo en las galeras del rey. Las duras pruebas lo endurecieron física y espiritualmente, por lo que estaba por venir. Se convirtió en John Knox. Knox, literalmente vamos a pronunciar. El que temía el rostro de nadie. Así se le denominaba. El que temía el rostro de nadie. A partir de 1559, John Knox inspiró por sí solo, intimidó a la nobleza y las clases urbanas de Escocia. Clases urbanas de Escocia para derrocar a la Iglesia Católica de sus antepasados y adoptar el credo religioso de Juan Calvino de Ginebra.
Juan Calvino tuvo una gran influencia. Este era un doctor de la Biblia. Juan Calvino era un personaje brillante. Tiene varios escritos, comentarios de la Biblia. Aquí nos menciona sus dogmas de Juan Calvino, sus dogmas austeros y duros, que la Biblia era la palabra literal de Dios, que el Dios de esa Biblia era un Dios severo y celoso, lleno de ira a todos los pecadores y blasfemos, y que el alma individual estaba predestinada a la gracia de Dios, el cielo o el infierno, independientemente de las buenas obras o las intenciones caritativas. Eran en sí mismas extensiones naturales de la propia personalidad de John Knox. El calvinismo le parecía tan natural como respirar y enseñó a una generación de escoceses a creer lo mismo. Knox es como un calco y copia de Juan Calvino. La doctrina de la predestinación, ahí también se equivocan los hispanistas. No es que la doctrina de la predestinación, que ya cierto pueblo ya está destinado a la vida eterna, al cielo, y otro pueblo, otra gente está destinado ya así por sí, así irreversiblemente al infierno. Eso no es la interpretación de la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación es que en la Biblia está escrito: todas las personas que estamos predestinados a la condenación eterna, porque todos hemos cometido pecado. No hay nadie en la tierra que no haya cometido pecado. Por lo tanto, estamos predestinados a la condenación eterna, al infierno. Pero vino Jesucristo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que arrebate del infierno a las almas que están destinados. Entonces, el sacrificio de la cruz es que allí es el que Él paga un solo sacrificio hace, donde derrama su sangre, porque todo pecado, perdón de pecado, de la salvación que se obtenía en el antiguo pacto o el antiguo testamento o el antiguo contrato entre Dios y la humanidad, el pueblo hebreo, era pues todos los que cometían pecado tenían que hacer sus sacrificios de animales, y con ese derramamiento de sangre ellos obtenían perdón de pecados y por lo tanto la salvación. Y Jesucristo vino a reemplazar ese sacrificio que hacía un montón de gente. Él se sacrificó en la cruz y murió por la humanidad. Y ahí cambia la predestinación. Ahora todos los que aceptan ese sacrificio de Cristo en la cruz obtienen el perdón de sus pecados y por ende su salvación de sus almas. Y allí se cambia la predestinación. Ya no están predestinados a la condenación eterna, sino a la salvación eterna, al cielo, ¿no? Eso es la verdadera interpretación de la doctrina de la predestinación. Sí que los hispanistas no comprenden, pero ¿qué vamos a hacer, pues? Tienen que leer la Biblia, primero para comentar esa parte, para interpretar. Ahí está. Suficiente que lean el Nuevo Testamento, ya comprenderían suficiente, con toda claridad. Así es. Ahora, hay otros comentaristas. Bueno, hay que leer a Calvino mismo, porque él dejó muchos escritos para comprender. Bueno, en resumen es eso, ¿no? En resumen es eso, pues. Habrá que leer a Calvino mismo, que él profundiza en términos teológicos, ya profundiza más sobre su doctrina de predestinación. No solamente la predestinación, habían otras doctrinas que también están en la Biblia. Ya no vamos a abordar ahora, porque mayormente estamos en tema de historia. Pero aquí lo importante es que la Biblia dice: sus dogmas austeros y duros,
que la Biblia era la palabra literal de Dios. Es lo más fundamental, lo importante en este pasaje de la historia. Juan Calvino y Juan Knox, es el que llevaban la Biblia de manera literal. Es la palabra literal de Dios. Así es. Como tal está escrito. Como lo que está escrito. Ahora, para interpretar algunas doctrinas, hay métodos también, ¿no? La hermenéutica, todo aquello. Es un estudio ya más, un poquito más amplio, largo. El tema de teología es amplio. Pero principalmente, uno cuando lee la Biblia con bastante detenimiento y con un corazón abierto va a comprender pues que es la palabra de Dios, ¿no? Y eso era pues su marco teórico de Juan John Knox. El marco teórico de los españoles de la escuela de Salamanca también era la Biblia. Era la Biblia, pero también adoptaron a muchos intérpretes o intérpretes de la Biblia, filósofos de la Edad Media, como el tomismo, y otros intérpretes, San Agustín, San Jerónimo, o padres de la iglesia, o patrísticos, o todo aquello. Entonces, en algo nos parecemos con el catolicismo, pero aquí John Knox es el que combatió al catolicismo. Aquí nos menciona, es el que combatió al catolicismo. Porque el catolicismo estaba pues haciendo ya, estaba adoptando a doctrinas erróneas. Ya sería mucho para abordar este punto aquí, y habrá momento para abordar esa parte también. Entonces, proseguimos con este comentario. Ahora, aquí dice el siguiente pasaje de la historia. John Knox dice, sobre todo, John Knox quería convertir a los escoceses, escuchen bien, en el pueblo escogido de Dios, y Escocia en la Nueva Jerusalén. Para hacer esto, Knox estaba dispuesto a barrer todo sobre el pasado de Escocia, que lo vinculaba con la Iglesia Católica. Como dijo un admirador, otros cortaron las ramas del papado, pero él golpea las raíces para destruir el todo. Él y sus seguidores desviaron no solo el catolicismo escocés, sino todas sus manifestaciones físicas, desde monasterios y obispos y vestiduras de clérica, vestiduras de clero, hasta reliquias sagradas y cruces cuadrados de mercado. Destrozaron las vidrieras y las estatuas de los santos, arrancaron los puestos del coro en las mamparas y los altares volcados. Todos estos símbolos de una tradición centenaria de cultura religiosa que llamaríamos grandes obras de arte eran para Knox marcas de idolatría y la sinagoga de Satanás, como él llamó la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que hizo Knox. John Knox. Era un pero hombre recto, radical. Inclusive más que Juan Calvino, por lo que estamos leyendo. Porque aquí se decimos la idolatría en la sinagoga de Satanás. Bueno, todos los que van a leer la Biblia católica principalmente, porque en la Biblia católica es más comprensible porque el lenguaje es más cercano al español. La idolatría, pues, son estatuas, son imágenes, son símbolos, todo eso son idolatría, pues, son idolatría. Está, pues, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro del Éxodo, en el Deuteronomio.
Y los templos estaban llenos de idolatría, llenos de estatuas, llenos de todas esas reliquias, etcétera, etcétera. Aquí nos menciona. Una cosa que hablaremos aquí desde la perspectiva geopolítica, si algo nosotros, queremos construir, queremos construir de cero, tenemos que eliminar pues, desde la raíz, pues, porque tarde o temprano va a crecer, va a retoñar. Es lo que hizo. Dice aquí, literalmente desde sus raíces trataba de golpear el papado, el catolicismo romano o el catolicismo escocés. Porque así, pues, para que ingresara el iluminismo, ilustración escocesa, tenía que sacar del raíz de todo, pues, ¿no? Recorremos en la historia, en la Biblia, y también menciona el pueblo judío cuando iba, pues, la tierra prometida, estaba prometido ya. Entonces, Dios ordena a los conquistadores que tenían que eliminar todo la población pagana. Le ordenaron para que eliminara todo. Pero hay alguien que, pues, siempre desobedece y guardó, pues, unos metales preciosos, y eso era, pues, considerado como un pecado. Y eso, pues, les causó derrotas. En el Nuevo Testamento, no, en el Antiguo Testamento todo está escrito. El pueblo escogido de Dios tenía que conquistar la tierra prometida que Dios les prometió. Es otra historia, ¿no? Algo similar que aquí también podemos mencionarlo, ¿no? John Knox es el que trata de eliminar desde sus raíces al catolicismo, porque el catolicismo es sinónimo de idolatría y la sinagoga de Satanás, como él llamó la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque la Iglesia Católica adoptó todo el paganismo adoptó en todo lo que la mayoría de las doctrinas y sus prácticas, el catolicismo romano adoptó el paganismo. Tengo un libro muy brillante que siempre muestro. Si lo tengo aquí lo tengo, vamos a mostrarlo. Se llama Babilonia, Misterio Religioso. Aquí te explica punto por punto todas las prácticas del catolicismo. Y vienen pues desde Babilonia, inclusive desde más antes del paganismo, ¿no? Muchas prácticas del catolicismo. Disculpen los católicos, de repente me van a pues criticar, pero esa es la verdad, pues. Por ejemplo, el tema del celibato sacerdotal, la misa, la inmoralidad papal. Pedro, el primer papa, no ha sido papa, el primer papa, Pedro. Eso ya lo... ¿Es la cruz un símbolo cristiano? Constantino de la Cruz. Aquí todo detalladamente te explica, ¿no? Y parte final tiene su bibliografía donde quieres, pues, quieres entrar, a profundizar. Entonces, la ilustración escocesa así se origina, así nace, así se germina, o el germen, la semilla de ilustración escocesa es pues para sembrar de cero, comenzar de cero, es eliminar pues, eliminar sacar desde sus raíces el catolicismo. Y eso resultó. Así es. Entonces, seguimos con esta parte de la historia. Así es.
Seguimos. En cualquier caso, los ídolos desaparecieron del sur de Escocia y el escocés Kirk se levantó para tomar su lugar. El escocés Kirk. Así es. O sea, estaba entrando el nuevo llamado pues ya la religión, pues se llama el cambio cultural también podríamos llamarlo, ¿no? El cambio cultural. El cultural del catolicismo, del paganismo, estaba saliendo, estaba ingresando otra cultura escocesa llamado Kirk, ¿no? Kirk. Pero sus pilares, sus fundamentos estaban en la Biblia, pues, en el calvinismo principalmente, en el calvinismo. John Knox, a ver, John Knox es el que, aquí es el protagonista principal, es el protagonista principal en esta historia. Así es. Un poquito aquí vamos a ampliar para compartir más la historia, ya que el tiempo nos es apremiante. Ahora sí. Knox y sus tenientes también impusieron las nuevas reglas del sábado calvinista en la sociedad escocesa. Así es. No trabajar. Personas podían ser arrestadas por arrancar un pollo el domingo. No bailar ni tocar las pipas. Los juegos de azar, los juegos de cartas y el teatro estaban prohibidos. Nadie podía salir de una parroquia sin el permiso por escrito del ministro. El Kirk aniquiló todas las formas tradicionales de diversión colectiva, como el carnaval, las celebraciones de Maitim, las obras de teatro, las obras de pasión. La fornicación trajo castigo y exilio. El adulterio significaba la muerte. La cortes de la iglesia o Kirk Sessions hicieron cumplir la ley con flagelos, pilotas, ramas, un casco de hierro con candado que forzaba una placa de hierro en la boca de un mentiroso o blasfemador convicto. Estibadores, taburetes, destierro en el caso de las brujas o las poseídas por el diablo, ardiendo en la hoguera. Esos eran más bravos, sí. Por lo que estamos han sido más bravos. Mm, no sé si me equivoqué, no sé si me equivoqué. El catolicismo ha sido muy tibio, por ejemplo, en Hispanoamérica. Pues no lo han implantado el tema del Santa Inquisición para los indígenas. Los indígenas no murieron en la hoguera, en la Santa Inquisición. Pero aquí John Knox superó. Aquí dice pues, dice, en el caso de las brujas o las poseídas por el diablo ardiendo en la hoguera. Era prohibido la fornicación, el adulterio, el, las blasfemias, la mentira. Estaba prohibido. Y todas las diversiones como carnavales, juegos de azar, juegos de cartas,
todo aquello. Ha sido más radical, principalmente, ¿ah? Los luteranistas, los calvinistas, por ejemplo, en la parte de en Ginebra, también lo hicieron lo suyo, también lo hicieron lo suyo, aunque, claro, ellos como dice la Biblia, aplicaron literalmente, que en el Antiguo Testamento era eso, pues, por ejemplo, los que no guardaban sábado eran pues, eran lapidados. Los que no guardaban sábado era visto, pues ya se van a dar cuenta cuando lean el Antiguo Testamento. Literalmente, estaban practicando en Escocia lo que decían en la ley, ¿no? En la ley. Aquí podemos hacer una crítica. El Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, no es, pues, no era para obligar, pues, a la gente así con castigos, con hoguera, no era pues, no era tanto para eso, ¿no? Pero aquí sí lo hicieron. Literalmente aplicaron. Pero así nació pues la ilustración escocesa con todos sus errores, pero así nació. Y tuvo una gran influencia en el mundo entero. Así es. Ya nos daremos cuenta más adelante. Bueno, la doctrina cristiana no es no es que nosotros tenemos que obligar a los pecadores para que no cometan, para que no sigan, o sea, para que no sigan cometiendo sus pecados, sino que es bajo la predicación del Evangelio, es un trato que hace Dios en sus corazones y por sí solo ellos cambian su vida. Pero aquí, por lo que estamos leyendo, la historia, en Escocia lo obligaban para que no cometieran pecados. Estaba prohibido. Las diversiones, todo aquello, ¿no? Estaba prohibido. El economista Huerta de Soto menciona que Dios deja en su libre albedrío, pero advierte, ¿no? Te advierte, si eliges este camino, tienes estas consecuencias. Si eliges el camino de la benignidad, del buen camino, tienes estas consecuencias. Y no lo obliga. Por ejemplo, en Génesis, Dios dejó su mandamiento para que no comieran el fruto del árbol prohibido o el fruto prohibido. Y dijo una advertencia, si comen, morirán, dijo, ¿no? Morirán. Pero Dios no lo obligó a la gente, dejó a su libre albedrío. Dios no lo obliga. Pero aquí, John Knox y otros obligaron a la gente para que no, para que no, para que cumplieran, ¿no? Prácticamente están viviendo en la ley, en tiempo de la ley. Ese ahora es más bravo, ¿no? Aquí sí lo reconocemos a los hispanistas. Los hispanistas critican por este lado al protestantismo. Los católicos éramos generosos y comprendíamos, no lo hemos hecho tanto como los protestantes, dicen, ¿no? Inclusive en Hispanoamérica nosotros hemos dado libertad a los indígenas para que eligieran su religión. Eso dicen los hispanistas. Inclusive dicen los hispanistas no murieron en la Santa Inquisición ningún indígena. Ningún indígena. Así es. Pero la historia está, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos que compartir la historia. Así es, pues. ¿Y qué va a resultar después? Ya lo veremos. ¿Qué va a pasar después?
Dice, los fieles recibieron una sola compensación por este duro régimen autoritario. Es un régimen autoritario, imagínense. El fe poderoso, el acceso directo a Dios, el derecho de comunión, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en forma de vino y pan. Es la Santa Cena, ¿no? Ahora pertenecía a todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. En la Iglesia Católica, la Biblia había sido literalmente un libro cerrado. Ahora bien, dice, cualquiera que supiera leer o escuchar a otra persona podría absorber la palabra de Dios. Ese era el punto central de los protestantes. En la Iglesia Católica no lo tenía pues tanta libertad para su gente. La Biblia tampoco tenían acceso. Por eso los traductores de la Biblia, Cipriano de Valera y Reina Valera, eran perseguidos. Eran perseguidos. Tengo una historia, un libro de eso, para compartirlo. Dice, en la Iglesia Católica la Biblia había sido literalmente un libro cerrado, o sea, un libro cerrado. No, la población no tenía acceso para que interpretaran las Sagradas Escrituras sus pasajes. En otras palabras, la Iglesia Católica tenía el monopolio de la interpretación de las pasajes bíblicos. Pero con el protestantismo, con el calvinismo, con John Knox, no. Era libre. Aquí no te ejemplo. Ahora bien, cualquiera que supiera leer o escuchar a otra persona podría absorber la palabra de Dios. Los domingos, las vigas de la iglesia resonaron con el canto de los salmos y las recitaciones del Evangelio. La cena del Señor se convirtió en una fiesta comunitaria, con cantidades a veces abundantes de vino tinto y pastel. John Knox presidió una comunión dominical donde la congregación consumía 8 galones y medio de claret. Era pues una nueva, en otras palabras, estaban regresando al siglo I. La iglesia primitiva mantenían tal comunión y repartimiento de cena del Señor, todo aquello, ¿no? Pero aquí era de régimen autoritario, eran obligados, mira, eran obligados. Este historiador no solamente pues, recurre a una sola fuente, ha recorrido varias fuentes. Ahí en su bibliografía podemos escoger el libro que queremos contrastar con la historia. Así es, Arthur Herman es un historiador, filósofo, que trata de explicar esta parte de la historia sin titubear, sin dudar, sin miedo. Otros historiadores tratan de ocultar pues, ¿no? esta parte de la historia, pero él se especializó principalmente en la ilustración escocesa. Todo lo que tiene que ver tema de ilustración, la filosofía, a la vez como historiador, y nos aclara esta parte, ¿no? Entonces, proseguimos. La parte que nosotros tenemos que sacar de esta historia es que en su momento, cuando el catolicismo estaba en su declive, estaba ingresando el protestantismo, en esas circunstancias, para mucha gente de esa población, era una liberación. Era una liberación. Pero a la vez era pues una imposición de sus líderes. Por ejemplo, hay historias, muchos pasajes de historias, de Martín Lutero y Calvino también. También vamos a compartir aquí. Ellos pues trataron de
obligar a la gente que tenían que estudiar, si querían leer la Biblia. Y así se crea también la educación estatal. Inclusive imponían multas a los padres de familia que no mandaban sus hijos a la escuela para que aprendieran a leer la Biblia. ¿Estaba mal en su momento? En su momento la gente, pues mucha gente aplaudía porque querían pues educarse más antes. Solo tenían acceso a la educación los ricos, pues, ¿no? Los que tenían pues recursos económicos. Pero con el protestantismo es el que comienza la educación gratuita y estatal. Así es. Eso pues es pura historia, no es otra cosa. Dice, la congregación era el centro de todo. Eligió su propia junta de ancianos o presbíteros. Incluso eligió a su ministro, la junta de ancianos de la congregación. El consistorio cuidaba de los pobres y de los enfermos, alimentaba y vestía a los huérfanos de la comunidad. Las niñas que eran demasiado pobres para tener una dote para tentar a un futuro esposo, obtuvieron uno del consistorio. Era más que el miedo al taburete o la estaca lo que unía al kirk. Era una comunidad unida por su compromiso con Dios y su sentido de elección. Dios nos ama, había escrito John Knox, porque somos su propia obra. Imagínense cómo, cómo la congregación mantenía una comunidad, una unidad. Apoyaban a los pobres, a los enfermos. Inclusive aquí dice aquí, las niñas que eran demasiado pobres para tener una dote, para tentar a un futuro esposo, obtuvieron uno del consistorio. Imagínense. Cuando ustedes van a leer el libro de Hechos en la Biblia, algo similar pasaba. Dice que traían sus cosas, sus propiedades, vendían y compartían con la gente, en comunión vivían. Muchos dicen eso, pues era el comunismo. No era el comunismo, sino que ellos, en el Nuevo Testamento, ellos por su propia voluntad eh, traían para que compartan con los que no tenían, por su propia voluntad. Porque ellos ya habían conocido a Jesucristo, entonces, como estaban en su primer amor, tenían tanto amor por sus prójimos, trataban de ayudar, como aquí nos menciona también, a los huérfanos, a los enfermos, y pues vendían sus propiedades y compartían con los pobres. Pero eso era voluntario. Pero aquí, como que aquí, John Kenneth, aquí era obligatorio, ¿no? Como que era obligatorio. Este historiador recoge pasajes pues, de la historia. Eh, tal cual estamos contando, no vamos a pues nosotros decirlo, no. Podemos criticarlo, sí. Quizá era voluntario, podría haber sido voluntario, y él pues confundió a este historiador que obligaba a la gente, ¿no? Posiblemente, pero también los hispanistas lo que dicen que también es eso, ¿no? Obligaban a la gente. Entonces aquí saldrá pues, el economista Jesús Huerta de Soto, cuando del poder obligan, hay lo que genera el estatismo, el estatismo económico del mercado, ¿no? Entonces, hay comentarios por todo lado. Entonces, pero esto es historia, pues no vamos a ocultar tampoco, ¿no? No, yo no quiero ocultar la parte de la historia, por ejemplo, en la Biblia, tal cual te cuenta, pues, ¿no? En la Biblia, la historia se cuenta tal como está. No te iba a ocultar los concubinas de David o de Salomón, o no te iba a ocultar los pecados que cometían tales personas. Eh, te lo cuenta, pues, ¿no? Entonces, los verdaderos historiadores, pues, tienen que contar tal como lo que está escrito. Y por algo son historiadores, pues, ¿no? Pero hay historiadores que tratan de
contar lo que les conviene nada más, ¿no? Pero aquí, si queremos contrastar, tiene su bibliografía, y podemos recurrir, tienen mucha bibliografía, pero esto también en América, en Hispanoamérica, los indígenas, por ejemplo, los indígenas, muchos de ellos pues así se acostumbraron ser de un gobierno que tenía que mandar de manera autoritariamente. ¿Quiénes eran? Eran los coracas, realmente. Los coracas eran un jefe del cierto pueblo reino, que a eso se acostumbraron, pues, por la cultura, y por eso, pues, en Perú la república, la democracia no tiene cabida. Prefieren los peruanos estar tranquilos sin Congreso de la República. No quieren ver el Congreso de la República. Quieren un gobierno autoritario, un gobierno que les diga que hagan esto, hasta cierta parte, esa es la realidad también. Pero eso también, a veces cuando hay una obligación, imposición, la gente también se involucra, ¿no? Si no, hay un aislamiento, hay un pesimismo. eh, Cuando hay cierta obligación, imposición, la gente se involucra. Así es. Entonces, proseguimos con este pasaje de la historia. Proseguimos. ¿Cómo nace la ilustración escocesa? Estamos hablando sobre la historia de Escocia. Así es, la historia de Escocia. Es muy brillante y tuvo tanta influencia en muchas partes, ¿no? Así es. En América tuvo una influencia, pero una influencia que hasta hoy persiste. Por eso pues, los economistas austriacos van a criticar mucho desde el poder. El problema es que desde el poder se obligaba, mientras en otros pueblos de manera espontánea se generaba pues el evangelismo, como lo que pasó en Estados Unidos. Desde el poder no le obligaron allá a la gente para que se aferraran al evangelio, al cristianismo, al protestantismo, sino desde la población, de manera espontánea, predicadores, ahí los sacerdotes comenzaron a ganar las almas. Y Estados Unidos, por eso es el país protestante, ¿no? Pero no desde el poder, mientras aquí estamos viendo otro contexto. En Escocia es como una obligación desde el poder, imagínense. Y en muchos pasajes de historia podemos compartir, por ejemplo, los reyes que eran en esos países, en esos lugares o naciones o reinos. El requisito principal tenían que ser protestantes. Si algún católico trataba de... Inmediatamente ellos lo sacaban. Y ahí se generaba guerra. Guerra se generaba entre los católicos y protestantes. Así es. En gran medida, dice, en gran medida la misión de Knox de crear la Nueva Jerusalén en Escocia tuvo éxito. La reforma estableció fuertes raíces en las tierras bajas escocesas. Ese cinturón de tierras fértiles y valles fluviales que van desde el Firth hasta Clydie y Glasgow, en el extremo oeste hasta el norte de Carlisle y el muro de Adriano a Edimburgo, Berwick-on-Tweed en el este. ¿Qué pasó? Al norte de esto, en las tierras altas hermosas pero estériles y escasamente pobladas, su récord era más irregular.
pero en todas las áreas que estuvieron bajo su influencia, Kerr creó una nueva sociedad a la imagen del ideal utópico de Knox. Le había dado la espalda no solo al pasado de Escocia, sino a todos los valores puramente seculares, sin importar la fuente. Knox dejó en claro su punto de vista en una de sus últimas cartas antes de morir en noviembre de 1572. Dijo: toda la fuerza del mundo, sí, incluso en cosas espirituales, decadencia, y sin embargo, nunca se decaerá la obra de Dios. Mira qué tal fe, ¿no? ¿Qué tal fe? Knox, un hombre que forjó el Escocia Ilustrado, cuyo marco teórico ha sido pues la Biblia. Literalmente, nos dice, ¿no? Literalmente la Biblia, aplicaron casi literalmente los mandamientos, la ley, el de guardar el sábado, no cometerás adulterio, no fornicarás, no mentirás, no engañarás, no está, todo prácticamente han practicado literalmente lo que decía la Biblia. Y es lo maravilloso de esta historia. Es la ilustración escocesa y que va a tener una influencia grande, ¿eh? Aunque en muchos casos para el mal, en otros casos para el bien. A veces pasa eso, ¿no? Y sigue mencionando aquí, sigue mencionando esta parte de la historia. Así es. Vamos a quedarnos un poquito más. Seguimos, seguimos, sí, seguimos. A ver. Vamos a poner un poquito nuestro retorno. A veces nuestra señal puede congelarse y necesitamos un retorno. Vamos a quedarnos un poquito más. Un poquito más, así es. ¿Estamos o no estamos? Un momentito, a ver, vamos a esperar. Sí, todavía estamos. Estamos todavía. Ya. ¿Qué dice? El siguiente pasaje de la historia. Dice: uno de esos pilares de fuerza mundial que Knox despreciaba era la autoridad política, o más precisamente el poder de los monarcas. Quizás porque los aliados más cercanos de Knox eran nobles escoceses que querían ver domesticar a la monarquía escocesa, o porque casi todos los monarcas con los que trataba era un niño o una mujer, el niño rey Eduardo VI de Inglaterra, María reina de Escocia, la regente escocesa María de Guise, y las reinas inglesas Marie Tudor y Isabel I. Los trató a todos con impaciencia y desprecio. Sin embargo, ni María de Guisa ni María reina de Escocia no podían prescindir de él, aunque eran católicos. Knox representaba una autoridad espiritual que necesitaban para legitimar la suya propia. Eso es lo que pasa, pues, o sea, desde la población, la gente organizada, bueno, en este caso por Knox, es el que eh, tiene una gran influencia en el poder, como lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos no lo influenció el poder en la gente, sino la gente influenció en el poder. La gente, la población, con todas sus creencias religiosas, protestantes principalmente, como en este caso Knox, dice, no podían prescindir de él, aunque eran católicos, los reyes, la monarquía, como que aquí estaba, Knox estaba eh, en desacuerdo con la monarquía escocesa. Knox representaba una autoridad espiritual que necesitaban
para legitimar la suya propia. ¿Qué tal, no? Entonces, estos son uno de los pilares o el marco teórico de la ilustración escocesa, que llegará hasta el mundo entero, hasta lo lejos, ¿no? Ahora sí, ¿qué dice lo siguiente? Cuando la reina María anunció sus planes de casarse con su primo sin valor, Lord Darling, Knox le dio un regaño tan feroz que se echó a llorar en plena vista de su corte. De todos modos, cometió el error de casarse con Darnley y puso en marcha la serie de escándalos que finalmente la sacarían del trono. Ah, mira, imagínense. En 1570, Knox reconoció que María ya no tenía ningún papel en la fabricación de la Nueva Jerusalén y la llevó a un lado, como una pieza inútil del tablero de juego. Su hijo pequeño, James VI, se instaló en su lugar con George Buchanan, el principal humanista de Escocia, como su tutor, para que el niño pudiera crearse en la fe presbiteriana. Así es. Tal que aquí no podían ni casarse con, bueno, está en la Biblia, no os unáis a Dios o en yugo desigual, dice en la Biblia. O sea, no podían pues casarse protestantes con católicos, de ninguna manera, por eso recibió su llamada de atención la, la princesa, ¿no? Y Knox era bien radical en eso, bien estricto. Dice aquí, Knox le dio un regaño tan feroz que se echó a llorar que en plena vista de su corte, ¿no? O sea, la reina María anunció sus planes de casarse con su primo sin valor de oro. O sea, cuando escuchó eso, regañó Knox. Mm, pues, todos los que aquí van a entender esta parte de la historia es que la Biblia pues no puede ser pasado por alto. Eh, Juan Calvino, ¿qué es lo que planteaba? La ley, o sea, la ley divina, el derecho divino, la ley de Dios, la Biblia, debe estar por encima del poder de la monarquía, del rey, de un gobernante. Es lo que planteaba Juan Calvino. Eso mismo está practicándose aquí en Escocia también. No podía estar, o sea, antes era pues la monarquía, el papado, eran un sinónimo de la ley, ¿no? Ellos pues querían pues hacerse lo suyo, lo que querían. Pero aquí no. Todos los hombres, incluidos los reyes, las monarcas, están debajo de la ley. No están por encima de la ley. Así era, pues, así era. Así se forjó la ilustración escocesa. Y tuvo sus repercusiones a nivel internacional, por algo, ¿no? Entonces, esa filosofía de la vida, basada en la Biblia, tuvo una gran fuerza, una revolución en el mundo entero. Y superó pues, a los hispanistas, superó, y ahora tratan de recuperar a los hispanistas, su tradición, todo están por todo lado, ahora están escarbando su historia, como tema. Pero lamentablemente la ilustración escocesa ha dominado el mundo entero, ha dominado, pues. Ya no será con la Biblia en la mano, pero ya pues en vez de eso ya lo tomaron la constitución política de cada país. Y más adelante a eso vamos a llegar, porque a ese
se dirige esta historia. Knox y Buchanan creían que el poder político era ordenado por Dios. Así es. Pero que ese poder no se concedía a reyes o nobles o incluso en el clero, sino al pueblo. El pacto presbiteriano con Dios les requería defender ese poder contra cualquier intruso, castigar a la idolatría, destruir la tiranía. Era un deber sagrado que Dios tenía en todo el cuerpo del pueblo, escribió Knox, y de todo hombre en su vocación. Ahí está, pues. Es similar a la escuela de Salamanca. También tenía ese mismo marco teórico. Porque en la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios que los hombres. Si un hombre gobernante, el rey, monarca, está yéndose por un camino equivocado, el pueblo tiene, dice, aquí, todo el cuerpo del pueblo tiene que tomar, defenderse y hacer fuerza contra cualquier intruso. Aquí dice, castigar a la idolatría y destruir la tiranía era un deber sagrado que Dios tenía en todo el cuerpo del pueblo. Es bíblico, pues esto. O sea, decía pues en el Nuevo Testamento, dice, mejor es obedecer a Dios que los hombres. Pero hay un pasaje, dice San Pablo, toda autoridad está puesto por Dios, someteos a sus autoridades, dice, ¿no? Pero eso es las autoridades que realmente cumplían pues también con su deber. Pero cuando se generaba una tiranía, dice, castigar a la idolatría y destruir la tiranía. Por eso aquí dice, pero que ese poder no se concedía a reyes o nobles, incluso en el clero, sino al pueblo. El poder político estaba en el pueblo. Sin la población no había poder. Es prototipo de aquí lo van a estar contentos los hispanistas porque es lo que en el hispanismo proclaman. El rey tenía que ceder si algo había cometido contra su población o contra sus servidores. Inclusive dice, la población tenía derecho a eliminar o matar a ese rey corrompido, un tirano que trataba de maltratar a su gente y sacar del poder. Y por eso un rey gobernaba con tanto temor, tanto temor. Si equivocaban alguna cosa, si de repente descubrían alguna cosa mala, corrupción, idolatría, otra cosa que fuera de la ley de Dios, la población tenía derecho a rebelarse y disponer el rey. Eso era también en la escuela de Salamanca. Aquí también, Knox también está diciendo eso. Así es. Pero aquí pues los republicanos van a tomar esto y esto lo van a convertir en democracia. Ese pueblo representa la democracia. Tanto esto se vio también para el bien, también para el mal, ¿no? En el futuro, por eso tanta la influencia que tuvo la ilustración escocesa hasta hoy persiste, pues. Ahora, lo que tiene mayor poder es la democracia, pues, ¿no? Lo que es la democracia tenemos que respetar. Eh, Están muchos presidentes actualmente en nuestro país, en Perú, están en la cárcel, han pasado en la cárcel. Entonces, todo esa es una influencia escocesa. ¿Ya nos estamos dando cuenta o no? Claro. John Knox. Hay otro autor en Escuela de Salamanca, ha escrito sobre el tema del tiranicidio. Juan de Mariana, si no me equivoco, Francisco de Vitoria. Pero hay un ilustrado español que ha teorizado también eso. Y Túpac Amaru II
practicó esa filosofía, por eso se rebeló no contra el rey, sino contra el mal gobierno, contra las reformas que estaban imponiendo, reformas abusivas en su tierra, porque Tupac Amaru II era pues un hombre empresario, un hombre, en términos modernos aquí está hablando, un hombre emprendedor, comerciante, negociante, arriero, y cuando comenzaron a imponer impuestos excesivos o tributos excesivos, eso era un sinónimo de injusticia, pues. Entonces, Tupac Amaru, ya que sabía la ley, sabía el marco teórico de la Escuela de Salamanca, que el pueblo tiene el deber sagrado que Dios tenía en todo el cuerpo del pueblo, dice, de deponer a un rey, rebelarse contra el rey. El pacto presbiteriano con Dios les requería defender ese poder contra cualquier intruso, ahí está. Castigar a la idolatría y destruir la tiranía era un deber sagrado. Eso es lo que hizo también Tupac Amaru II. Era un deber sagrado. Por eso se rebeló, pues. Porque los reyes borbones estaban haciendo lo que querían. No lo estaban respetando lo pactado que habían dejado los anteriores reyes austroburgos, húngaros, no sé, no me acuerdo la palabra exacta, pero eran de otro linaje, de otra familia, pues, ¿no? Mientras los franceses eran de linaje de Borbones. Entonces, y ahí el tema, ¿no? Proseguimos. Creo que vamos a parar aquí. Está brillante la historia. Por mí me quedaría toda la noche. Pero ya el tiempo es corto. Ya hay que también ir a descansar. Aquí había una visión de la política, dice, como ninguna otra en ese momento. George Buchanan lo convirtió en una doctrina completa de soberanía popular. La primera en Europa. Buchanan vino de Stirlingshire, en el centro de Escocia, en un momento en que todavía era muy parecido a las tierras altas en su cultura y carácter. De hecho, Buchanan creció hablando tanto en gaélico como en escocés. Estudió en la Universidad de St. Andrews y luego en la Universidad de París, junto con otros futuros gigantes de la Reforma, como Juan Calvino, John Calvin e Ignacio Loyola será. Juan Calvino e Ignacio Loyola. Que mi traductor no me está ayudando bien. El posterior fundador de los jesuitas, claro, es Ignacio de Loyola. Así es. Como erudito griego y latino, Buchanan tenía pocos compañeros, pero también fue un padre fundador del presbiterianismo escocés. Sirvió como moderador de la Asamblea General de Kirk, el único laico que lo hizo, y ayudó a escribir el primer libro de disciplina de Kirk. Su mayor logro, sin embargo, fue su libro sobre la naturaleza de la autoridad política, titulado La ley del gobierno entre los escoceses, publicado en 1579. No eran cualquiera de estos hombres. Habían educación universitaria en mejores universidades, hasta en París, en la Universidad de París. Claro que tuvieron una gran influencia en su momento, en su tiempo, y eso es lo que esparció al mundo entero, se esparció. Esta parte que nosotros tenemos que tenerlo, George Buchanan lo convirtió en una doctrina completa de soberanía popular.
de eso pues llegó hasta nosotros, la soberanía popular, o sea, la democracia, ¿no? Yo no soy demócrata, pero aquí tengo el deber de compartir la historia tal como está. La primera en Europa, Buchanan vino de eh, centro de Escocia, claro, no, no directamente de Escocia, pero el hombre, pues, como todo hombre culto, tiene que prepararse en diferentes universidades. Eran unos de los gigantes, dicen, ¿no? Unos de los gigantes, la Reforma, como Juan Calvino y Ignacio de Loyola, ¿no? Y donde se publica también, aquí vamos a hacer un paréntesis, eh, aquí se publica libros sobre la naturaleza de la autoridad política, titulada La ley del gobierno entre los escoceses, publicado en el año 1579. También en estas circunstancias, en estos tiempos, en Alemania, también en estos países, ya se hace la primera currícula nacional de educación. La primera currícula nacional de educación estatal, pública, obligatorio. ¿Ah? Imagínense, ¿ah? La ilustración escocesa es el que inventa la educación estatal. O la ilustración alemana. ¿Con, con qué finalidad? Con la finalidad de que todos tenían que leer la Biblia, estudiar la Biblia, para que fueran protestantes evangélicos. Y eso pues posteriormente es aprovechado por los políticos para meter su ideología y hacer su adoctrinamiento masivo, ¿no? Como lo que pasó como lo que pasa en nuestro país, en todos los que tienen que ser llamadas repúblicas, ¿no? Y los países comunistas ni hablar. Los países comunistas eso mismo aprovecharon, ¿no? La educación gratuita, estatal, pública, para su adoctrinamiento principalmente. O sea, estos ilustrados dejaron plato servido para posteriores políticos. Ese era pues su trabajo. Así es. Pero en este caso era pues para con fines benévolos, con la finalidad de que todos tenían que estudiar, leer la Biblia para que aprendieran y tuvieran una vida sana, una vida espiritual plena, conforme a lo que la Biblia decía, pero no se dieron cuenta, pues más adelante eso mismo táctica, camino utilizarían los socialistas, los comunistas, el Estado para adoctrinar a la gente, ¿no? No se percataron, pero ya está hecho la cosa, ¿no? Ya está. Esa es historia. Ahí está la historia, así es, pues, así es. ¿Qué podemos hacer? Ya, continuamos con esta parte. Ya vamos a estar acabando ya, porque queremos poquito, vamos a continuar. Poquito. Dice. Mi internet está lento mi internet. Ya pronto tendremos fibra óptica para tener ya como si fuera una velocidad para trabajar tranquilamente, ¿no? Dice, en él, Buchanan afirmó que toda autoridad política pertenecía al pueblo, dice, ¿no? Que se unía para elegir a alguien y hacía un rey o un cuerpo de magistrados para manejar sus asuntos. El pueblo siempre fue más poderoso que los gobernantes que crearon. Eran libres de quitarlos a voluntad. La gente, explicó, tiene el derecho de conferir la autoridad real a quien quiera. Este es el tipo de vista que estamos acostumbrados a atribuir a John Locke. John Locke. ¿Se acuerdan quién era John Locke? De hecho,
pertenece a un escocés presbiteriano de Stirlingshire, escribiendo más de 100 años antes. Y Buchanan fue más allá. Cuando el gobernante o los gobernantes no actuaron en interés del pueblo, Buchanan escribió: entonces todos y cada uno de los ciudadanos, incluso los hombres más bajos y malos, tenían el derecho sagrado y el deber de resistir a este tirano, incluso hasta el punto de matarlo. Lo que decíamos, ¿no? Eso era por la escuela de Salamanca, también en España. Estos ilustrados simultáneamente estaban haciendo sus trabajos. Por otro lado, los protestantes, por otro lado, los católicos, el catolicismo. Así es. Entonces, esto hasta hoy persiste, ¿no? Hasta hoy día persiste. Contra que algunos candidatos políticos van a proponer pena de muerte para los gobernantes corruptos, ¿no? Pena de muerte. Aquí está pues, la ilustración escocesa. Ahí está. Ya, para terminar, uno más vamos a leer, una partecita más vamos a leer. Para terminar ya. Así es. La historia está muy brillante. Ya mejor todo ya, aquí un poco más todo ya. Y necesitamos compartir en los próximos en vivos. Tenemos que estar al tanto para compartir. Así es. El Kirk era un... Aquí ahora vamos a contextualizar. Kirk. Kirk, Escocia, ¿no? No me está ayudando mi internet, está muy lento. Ahí está. Ahí está. Aquí había una poderosa fórmula, dice, ¿no? Aquí había una poderosa fórmula para la democracia, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahí está, pues, lo que ya ¿a dónde llegamos, no? La ilustración escocesa en todas las partes del rincón del planeta, del globo terráqueo, del universo, todos los países. Democracia. El gobierno del pueblo y para el pueblo. Los socialistas, comunistas, esto les gusta. ¿Cómo les gusta, no? Sin embargo, en las crudas circunstancias de finales del siglo XVI, también fue una invitación a la anarquía. Eso fue lo que obtuvo Escocia durante casi 2 décadas después de la muerte de Knox, hasta que el hijo de Mary, James VI, anuló las teorías de su antiguo tutor y reafirmó el poder de la monarquía. Regresaron a la monarquía. El sueño del pueblo como soberano murió, pero dejaría su rastro dentro de la iglesia misma en el sistema de sínodos peculiares de cada parroquia y provincia de Escocia. Era el sistema más democrático de gobierno de la iglesia en Europa. Incluso el ministro fue elegido por el consistorio de ancianos electos de la congregación, en lugar de por algún poderoso aristócrata o laire. Los ancianos también enviaron delegaciones a un sínodo local, quienes a su vez enviaron representantes a la Asamblea General de Kirk. Esto significaba que los miembros del cuerpo gobernante de Kirk realmente eran representantes del pueblo, además de ser ejecutores de disciplina piadosa y propagadores de la palabra de Dios. Ahí está. Eso es principalmente lo que pasaba. Ya no estaba en el poder, pero continuó pues en las iglesias locales,
Por eso actualmente todavía pues elegían democráticamente a sus sacerdotes, a los pastores que tenían que dirigir a la iglesia, democráticamente elegían. Hasta hoy existe todavía esa práctica en ciertas congregaciones protestantes evangélicas, existe todavía. Pero hay otras iglesias que no tienen no comulgan con esa posesión. Es donde los sacerdotes, los obispos o los pastores son designados, ¿no? Designados o asignados. Es un prototipo de la monarquía. Por eso yo estoy de acuerdo, yo comparto, coincido con el sistema de la monarquía. Es más bueno la monarquía que la democracia, ¿no? La democracia no es por lo que ya hemos visto, ¿no? No nos conviene, no nos conviene. Entonces, aquí nace pues, la ilustración escocesa que se esparció al mundo entero. Así es. Ya terminamos, ya hemos comenzado tarde también, y estamos acabando tarde. No es de extrañar que un Kirk autónomo coexistiera incómodamente con monarcas como los Stuarts, quienes afirmaron gobernar por derecho divino. Para el presbiteriano todavía era Dios y su pueblo, no reyes, lo que gobernaban. El predicador Andrés Melville le dijo una vez, incluso a James VI, que Escocia era 2 reinos, no uno, y que Santiago como rey del primero también era un tema del segundo que pertenecía a Jesucristo. Durante su reinado de casi 50 años, James VI, quien después de la muerte de Elizabeth Tudor en 1603, también se convirtió en el rey Jaime I de Inglaterra, tuvo el buen sentido de no forzar el tema. Su hijo Carlos I no. Cuando Carlos finalmente trató de romper la iglesia presbiteriana a su voluntad, incluso obligándola a aceptar el libro anglicano de oración común en sus servicios religiosos, desencadenó esto explosiva mezcla democrática. Así es, toda esta influencia viene pues del protestantismo, ¿no? Protestantismo, presbiterianismo o el anglicanismo. Esta forma de vida ya se había expandido hacia Inglaterra o el Reino Unido, la Gran Bretaña ya, todo, ¿no? Todo lo que es Edimburgo, Finlandia, Escocia, Inglaterra, y la Nueva Inglaterra va a haber también en Estados Unidos. Entonces, pero estos sí eran pues protestantes, eran pues creyentes en la Biblia, en Dios, pero se equivocaron en muchos puntos, ¿no? Muchos puntos se equivocaron. Pero eso es lo que superó pues al hispanismo, al catolicismo. En el mundo entero pues, se estableció. El catolicismo era sinónimo de la monarquía. Y no hay ningún país pues actualmente hace 100% monarquía. Hay monarquías pues parlamentarias, con su congreso, con su parlamento. Y estos conquistaron el mundo entero, de verdad. Así es. En este tiempo también es traducido la Biblia al inglés. Por eso se llama el KGB, es de año 1611. La primera versión inglesa, donde el rey Jacobo manda traducir la Biblia, él mismo, por eso se llama la revisión Jacobo, mientras en español es Reina Valera, porque Reina, Casiodoro de Reina, es el que traduce, es revisado por Cipriano de Valera, ¿no? Es revisado, por eso se llama la Reina Valera. Mientras los ingleses tienen una Biblia pero muy brillante, su Biblia es muy
A mí me encanta cuando leo el inglés de ellos, que a pesar que no tengo inglés avanzado, pero eh, es muy exquisito su inglés. La Biblia en inglés, la primera Biblia en inglés de 1611. Consíganlo si quieren, el llamado versión KJV. O sea, versión KJV es simplemente eh, Rey Jacobo, versión Rey Jacobo, ¿no? KJV. En español sería así. Versión Rey, en inglés sería Kings, James, versión. Eso es. Consíganlo los que puedan la Biblia de Rey Jacobo. Es muy brillante. Y van a comprender mucho, mejor la Biblia con esa versión, porque hay términos, hay palabras que te explican más profundidad en inglés. No es lo mismo leer una Biblia en español, en inglés, o en griego, o arameo, o hebreo, digo. Es exquisito. Por eso César Vidal se pasea, pues, porque él sabe griego, hebreo, se pasea por... César Vidal es también otro protestante, un colega mío también. Ya, creo que terminamos con esta parcita, ya que el tiempo ha llegado para ya irnos. Pero último, vamos a leer esa parcita, ya para irnos a descansar. Dice lo siguiente, ¿no? El domingo 23 de julio de 1637, el decano de St. Giles en Edimburgo abrió su servicio matutino con el nuevo libro de oración real, como había ordenado el rey Carlos. Tan pronto como comenzó, las mujeres de la congregación comenzaron a gritar insultos. Otros tiraron taburetes y con fuertes protestas salieron de la iglesia. Los disturbios que siguieron durante los siguientes meses obligaron al obispo de Edimburgo a huir por su vida. Inspirados por la resistencia, ministros, nobles y ciudadanos ordinarios se reunieron en la última semana de febrero de 1638 para firmar un convenio nacional. Mira cómo se generó la revolución, ¿ah? ¿Cómo se generó la revolución? Ya estaba, pues ya la gente sabía, ya que rebelarse contra su rey, si algo ellos trataban de cometer, ¿no? Un momentito. Ya hasta aquí. Con esto terminamos. Aquí dice lo siguiente. Aquí nos dice. El tema de que aquí mi internet está lento. Ay. Espera un poquito. El pacto nacional era más que una simple petición o una declaración de fe. Era la versión presbiteriana de la democracia en acción. En nombre de la religión verdadera, desafió la prerrogativa del rey de hacer la ley sin consentimiento y afirmó que el pueblo escocés se opondría a cualquier cambio no aprobado por una asamblea general y un parlamento libre. Lo que firmaron juraron mantener la fe que John Knox había fundado y que defenderemos lo mismo al máximo de ese poder que Dios ha puesto en nuestras manos todos los días de nuestras vidas. Mira, la gente ya estaba pues, totalmente convencido con la ilustración escocesa. Nada menos que el rey no podía levantar la mano si no pedía permiso a la población. Si hacía eso, tenía derecho de levantarse, rebelarse, incluso votar al rey, ¿no? Eso es lo que pasaba. Así es. Ellos no aceptaban la tiranía de la dictadura, nada de eso no lo aceptaban.
Y eso está en todas partes del mundo. Es el sinónimo de la democracia. Gobierno del pueblo para el pueblo, decimos, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Pero con todas sus falencias, ahí está. Con todas sus falencias. Ya, para irnos, este parrafito vamos a leer y continuamos mañana, ¿no? Mañana continuamos. Bandas de signatarios llevaron copias de Edimburgo a las ciudades vecinas, dice, y luego al resto del país. Miles acudieron en masa para firmar, tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Los ministros llevaron a sus congregaciones a firmar en masa. He visto a más de 1000 todos al mismo tiempo, levantando sus manos, escribió uno, y las lágrimas cayendo de sus ojos. En el sureste se dice que algunos firmaron el pacto con su propia sangre. Mira, hasta dónde llegaron, ¿no? Como cuando la gente se convence de su cultura, de su ilustración, de su costumbre, hasta con su sangre, están dispuestos a morir. A fines del mayo, las únicas partes de Escocia que no habían firmado fueron las remotas tierras altas occidentales, las islas al norte de Argyll, los condados de Aberdeen y Banff, donde los partidarios aristocráticos más decididos del rey, los Gordon, mantuvieron el equilibrio del poder político. El impulso del pacto incluso se extendió a los asentamientos escoceses en Ulster, donde cientos firmaron a pesar de los esfuerzos desesperados de los funcionarios reales para detenerlos. ¿Qué tal, no? ¿Cómo pasó esto? ¿Por dónde se nos fue la historia? Y todo lo que hoy tenemos comenzó aquí. La monarquía, el rey no tenía poder absoluto. Lo que tenía poder absoluto era la población. ¿Pero esto dónde nació? En la población protestante. En la población protestante. Pero estos protestantes eran realmente convertidos al evangelio. Ahí tengo mi duda. Y para eso vamos a buscar otro libro, ¿no? Siempre hay libro para, para seguir escarbando. ¿Realmente eran convertidos al evangelio? ¿O simplemente eran convencidos fanáticos? Eso es lo que estoy sospechando. Pero la historia nos informará también de todo ello. Entonces, ya nos veremos más tarde. Gracias por toda su atención. Gracias por toda su atención. Aquí voy a anotarlo. Continuamos más tarde. Así es. Gracias. Nos vemos más tarde. Hay más cosas para contar, ¿no? Y vamos a llegar hasta América con esto.